Lo que vamos a hacer ahora es calcular, el ejercicio nos pide calcular el volumen y cantidad de material, uno por metro cuadrado y otro por bolsa, de los siguientes elementos estructurales. Tenemos excavación, tenemos relleno, material excelente, solado en concreto, cimiento corrido, zapatas sobre cimiento. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es trabajar con nuestro plano de cimentación y otro, trabajar con los cortes que tenemos. En el ejercicio nos dan dos cortes, un corte de cimentación y un corte de zapata. Entonces, a partir de eso nosotros empezamos a construir, o bueno, a resaltar nuestro corte. Tenemos el nivel 00, que es esta línea roja que estoy marcando. ¿Ya? Ahora, entonces, este nivel 00 nosotros lo podemos asumir como el nivel de terreno. A partir de este nivel yo hago la excavación. De acuerdo a mi nivel de fondo de cimentación yo tengo 1,20 m de profundidad. Entonces, completando cada una de las cotas que tenemos acá, la cota que correspondería acá sería 0.60. Y en este caso en la zapata igual, 0.60. Luego tenemos otro dato, tenemos un nivel de piso terminado y un nivel de fondo nivel de falso piso. Esto me indica que está 0.35 y esto está 0.30. Como bien saben ustedes, el falso piso generalmente tiene un espesor de 0.10 centímetros. Entonces, podríamos calcular cuánto tiene esta altura, ¿no? ¿Cuánto sería? Si tenemos aquí a 30 menos 10 sería 0.20 centímetros. Ya. Entonces, estos datos nos van a ser bastante para poder calcular todo lo que nos están pidiendo aquí. Algunos datos que no se han considerado son el ancho del sobrecimiento, que en este caso es 0.15, en este caso es 0.25. Creo que no hay algún otro dato más que considerar. Entonces, a partir de esto empezamos a trabajar. Si ustedes observan bien este plano, estas dos zapatas están alineadas. Entonces podríamos asumir que esto tiene 1.20 y el ancho 1 metro. ¿Sí? Luego igual, estas dos zapatas también están alineadas, entonces tenemos 1 metro aquí. Y tenemos 1 metro aquí. Ahora, si observan, este plano es totalmente, bueno, esta zapata es totalmente igual. Tenemos 1 metro de longitud acá por 1 metro acá. Sí. Ya, entonces creo que eso nos basta. Otro dato importante es saber que todas las cimentaciones tienen 0.40. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer, el primer dato que nos están pidiendo es el volumen de excavación. Ponemos volumen de excavación. Entonces, empezamos. Lo primero que vamos a calcular es el volumen de excavación en cimientos. Volumen de excavación en cimientos. Entonces, empezamos a trabajar de manera ordenada. Como ya les indiqué, primero describimos el elemento estructural, descripción, luego la cantidad de veces que se repite esto, luego tenemos el ancho por el largo y por la altura, ¿no? Entonces, en este caso, la primera cimentación que nosotros vamos a trabajar es la que se encuentra en el eje 1, 1. Ponemos eje 1, 1. Tramo, ¿cuál es ese tramo? A, B. ¿Ya? Tramo A, B. Cantidad de elementos. Bueno, en este caso lo que podemos asumir nosotros también es que esta cimentación es totalmente igual a esta. Entonces ponemos eje 2, 2 también, con una coma. Entonces la cantidad de elementos que tenemos acá es 2. Por el ancho, ¿cuánto es el ancho? 0.40. El ancho de cimentación va a ser igual en todos.
por largo, aquí está el detalle. Si yo tengo 5 metros aquí, y aquí tengo 1,20 m, y aquí tengo 1 metro, ¿cuánto tengo acá de longitud? 2,80. Ya, 2,80. Entonces, si aquí también es el mismo eje, del eje A al eje B tengo 5. Igual, acá tengo 5 metros, 1,20, 1 metro. También tengo 2,80 acá, ¿sí? Ahora acá igual. Este eje está pasando por el mismo medio, ¿no? Entonces, yo asumo que esta longitud es de 0,50. Y esta otra es de 0,50. Porque estoy descomponiendo este metro por el eje, por el medio. 0,50 acá y 1 metro acá. Si tengo 4,50 acá, ¿cuánto me resta? 3 metros. Tengo 3 metros acá. Y eso se repite acá porque manejan las mismas distancias. Tengo 0,50 acá, 0,50 acá. Entonces tengo 3 metros aquí. Ya. Y ahora, ¿qué hago? Entonces, es lo mismo. Si se dan cuenta, tengo la misma longitud de eje a eje. Del eje 2 al eje 3, 4,50. 50 acá, 1 metro acá, igual. Me queda acá 3 metros. Entonces, puedo asumir que, primero, esta cimentación... Mi cimentación en este caso está yendo solamente desde aquí hasta aquí. Entonces, todo esto viene a ser mi cimentación en el eje 1. Y en el eje 2 también es todo esto. Y de acuerdo a las longitudes que yo he calculado, son totalmente iguales. Es por eso que yo pongo aquí la cantidad de veces que se repite esto, 2. Por el ancho, ¿cuánto es el ancho? 40 centímetros. La longitud, tengo esa longitud. ¿Cuánto es? 2,80. 2,80. Por la altura. ¿Cuánto es la altura? De acuerdo a mi corte, tengo la altura de 1,20. Entonces lo multiplico por la altura. 1,20. Y eso me da un resultado. Ahora ya calculé estos dos, eje 1 y eje 2. Me voy al eje A y al eje B. Tengo iguales. Tengo 3 elementos que se repiten. Entonces pondré eje A-B, tramo 1-2 y 2-3. Hago esta separación para no confundirme. Cantidad de elementos, 1, 2, 3. Pongo 3 acá por el ancho, 0,40. Por la longitud, ¿cuál es la longitud? 3, 3, 3. En todos los casos es igual. Y por la altura, 1,20. Ya. Con esto yo ya cubrí todo esto que es mi cimentación. Todo lo que está en posición horizontal. Ya, cuando me está faltando el sector circular, ¿no? Entonces, si ustedes observan, nosotros tenemos ese sector circular donde el punto central se encuentra acá, el centro de la circunferencia, que está a 4 metros, ¿no? Y eso nos indica aquí incluso 4 metros. Entonces, el radio interno de esta cimentación es a este punto. Si yo tengo 40 centímetros acá, ¿cuánto me queda? 3,60. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Alguien tiene una hoja? Ya, préstame. Lo que nosotros vamos a hacer es esto. Nosotros necesitamos calcular esto es como un anillo. Entonces, si yo observo mi plano, tengo este cuarto de circunferencia. Vendría a ser todo este sector. Entonces aquí yo tengo dos circunferencias, circunferencia 1 y circunferencia 2. Para yo calcular el área de este sector, tengo que restar primero el área mayor con el área menor. Entonces sería área del círculo 1 menos área del círculo 2, todo esto sobre 4. ¿Ya? ¿Por qué entre 4? Porque es solamente un cuarto de circunferencia.
Ahora, si nosotros nos remitimos a nuestro ejercicio, a ver, en este caso ya no ponemos ni eje A, ni eje B, ni tramos, solamente ponemos sector, o bueno, claro, sector circular lo ponemos ya, sector circular de cimentación. Entonces, ¿cuántos de estos tenemos? Solamente tenemos uno. ¿Qué nos falta? Hallar este área. ¿Cuánto vendría a ser ese área? Alguien aliste calculadora para que me ayude. A ver, el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces, tendríamos pi por radio al cuadrado. ¿Cuál es el radio mayor? 4. 4 al cuadrado menos pi por radio al cuadrado, o sea, radio menor, que sería por 3.60 al cuadrado, todo esto sobre 4. ¿Cuánto es eso? 2.39. Entonces, aquí ya no considero ni ancho ni largo, sino el área, que es 2.39. Yo pongo de frente acá 2.39. Entonces me paso de frente acá a multiplicarlo por la altura. La altura va a ser la misma, va a ser 1.20. Ya, con eso estoy cubriendo todo esto. Ya, ahora, ¿qué nos falta? Yo estoy marcando lo que ya estamos calculando, ¿no? Todo lo que es cimientos. Nos están faltando lo que son las zapatas. Aquí tenemos 5 zapatas y de acuerdo a las longitudes que estamos manejando, esta zapata y esta zapata son totalmente iguales. Entonces podemos denominarlas zapata 1 y zapata 1. A esta zapata 2, porque estas zapata 2, estas 3 son iguales. Zapata 2 y zapata 2. Entonces, vamos a hacer la excavación. Ya hicimos volumen de excavación en cimiento. Ahora hacemos volumen de excavación en zapatas. Entonces, comenzamos. Ponemos zapata 1. En zapata 1. ¿Cuántos? La cantidad de veces, 2. 1 y 2. Por. ¿Cuál es el ancho? 1 metro. ¿Cuál es el largo? 1.20. ¿Y cuál es la altura? 1.20. No, miren. Acá tenemos el corte. Tenemos el nivel de terreno. Tenemos el nivel de fondo de cimentación, que es este de acá. Nos dice que a este punto nosotros tenemos menos 1.20. Pero lo que tenemos en la parte de abajo, esto pequeño de acá, que tiene un espesor de 10 centímetros, es el solado. Entonces yo tengo que llegar hasta el nivel del solado. En este caso vendría a aumentar 10 centímetros a 1,20 m. ¿Cuánto sería esa altura? 1.30. Ya, entonces mi altura acá vendría a ser 1.30. Ya, eso es la zapata 1. Vuelvo. Ahora hago la zapata número 2. ¿Cuántos elementos son? 1, 2, 3. Todos son 1 por 1. Por eso es que repito. Por 1 de ancho, por 1 de largo, por la altura. ¿Cuánto es la altura? 1.30. Ya, hasta ahí estamos bien. Yo ya cubrí, creo que si yo mancho toda mi plano de cimentación. Ya hice la zapata 1, lo repetí acá, tengo la zapata 2, tengo la zapata 2. Si ustedes observan, ya hice toda mi excavación, ¿no? Entonces, lo único que me queda aquí es poner una raya acá y agarrar todos estos parciales que voy a obtener acá. Y esto, la sumatoria de esto, me va a dar el volumen de excavación total. Yo ya tengo el volumen de excavación. Ya calculé lo primero que me piden acá. Volumen de excavación. Ahora viene la parte del volumen de relleno. Entonces dividimos un poco nuestro plano y ponemos volumen
Ahora acá vamos a trabajar de la misma manera. Vamos a trabajar con cimientos y con zapatas por separado. Primero trabajamos con la parte que está mucho más fácil, que es de cimientos. Si ustedes se dan cuenta, acá hay una línea delgada. Aquí también otra línea. Esa línea corresponde a los sobrecimientos. Entonces, lo que yo voy a rellenar, vamos al corte para darnos cuenta. Este era mi nivel de terreno y para yo poder llegar a este nivel de fondo de cimentación, yo hice toda esta excavación. Vamos a pintarlo de color. Hice toda esta excavación, ¿no? Yo retiré toda esta sección de tierra. Lo que voy a hacer, o bueno, lo que hice es rellenarlo hasta esta parte, hasta la altura de 60 centímetros, que viene a ser la cimentación. Y luego tenemos esto, que viene a ser el sobrecimiento. Lo ponemos acá para no confundirnos. Hasta aquí tenemos cimiento y acá tenemos sobrecimiento. Bien, se dan cuenta que el sobrecimiento va a una altura mayor que el nivel de terreno, ¿ya? Entonces, ¿cuál es lo que yo tengo que rellenar? Si yo ya rellené supuestamente con concreto toda esta parte, la parte que a mí me falta rellenar es esta de acá. Uno sería esta de acá. Y esto sería hasta el nivel 00, hasta este nivel. Hasta el nivel 00 yo relleno todo esto que está de verde. Pero si se dan cuenta también tengo un nivel de falso piso, ¿no? Que es todo esto. Y tengo que rellenar hasta esta altura también. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, tengo que rellenar unos 20 centímetros de altura. Entonces, primero me voy hasta el nivel 00. Voy a rellenar toda esa parte de la cimentación, que vendría a ser esto, ¿no? Ya, yo deduzco las longitudes. Si yo tengo 40 centímetros aquí, aquí me resta, y esto es 15, tengo aquí 0.25, ¿ya? Y la altura vendría a ser 60 centímetros. Entonces, si mi cimentación, estos dos elementos se repetían, al momento de ser relleno, también se tendrían que repetir, ¿no? Pero hay otra cosa que quiero que se den cuenta. Aquí tenemos la línea del eje, pero aquí no tenemos ninguna línea de sobrecimiento. Aquí sí podemos ver claramente que hay líneas de sobrecimiento, aquí no. Entonces en este caso solamente consideramos este relleno. Entonces ponemos volumen de relleno, ponemos eje 1, tramo A, B. Vendría a ser cantidad, solo 1, por ancho 0.25, por largo, el largo es el mismo, 2.80, por la altura. ¿Cuánto es la altura? 0.60. Eso está acá. Es esta altura la que yo estoy rellenando. Desde este punto hasta este punto, que es 0.60. Y la longitud es la misma, porque yo estoy rellenando la misma cantidad de cimentación. ¿Sí? Eduardo. Sí. Ya. Ahora, en el eje 2, ¿voy a hacer relleno o no voy a hacer relleno? Pregunto. No. Si hice la excavación de este modo y el concreto solamente está llegando hasta cierta altura, que de acuerdo al corte es 0.60, me falta rellenar todo esto. Más bien, en este caso yo no tengo un sobrecimiento que me ocupe espacio. Entonces el relleno va a ir total. Entonces, en ese caso pongo eje 2, tramo A, B. 1, porque es solo 1, por ancho. ¿Cuánto es el ancho? Va a ser el mismo ancho de la cimentación, 0.40. Por la longitud. ¿Cuánto es la longitud? 2.80. 2.80. Por la altura, 0.60. Continuamos. Ya rellené esto y ya rellené esto. ¿Cuál me falta rellenar? Estos que son totalmente iguales. Entonces ponemos eje A, B, tramo o tramos 1-2 y 2-3.
¿Cuántos elementos son? 1, 2, 3. 3 por ancho. ¿Cuánto es el ancho? Va a ser el mismo ancho, 0.25. Por la longitud. ¿Cuál es la longitud? 3 metros. Por la altura, 0.60. Con eso yo ya terminé de rellenar todo lo que es en los tramos de cimentaciones. ¿Cuál me está faltando? En las zapatas. Bueno, la circular nos falta, ¿no? Me falta calcular esto que estoy marcando ahorita. ¿Cómo sería? Ahí voy a tener otro radio más. Si este radio es el mismo, era 3.60. En este caso, descontando los 15 centímetros, yo tengo 3.85. Ya. Entonces voy a hacer lo mismo que hice acá, solamente cambio datos, ¿no? Sería pi por radio al cuadrado. En este caso, mi círculo mayor va a trabajar con 3.85. Sería 75. El sobrecimiento es de 15 centímetros. Si tienes 4, descontándole 15 es 3.85. Sería 3.85 al cuadrado menos pi por radio al cuadrado, que sería de pi por radio al cuadrado 3.60 al cuadrado. Todo esto sobre 4. ¿Cuánto saldría eso? ¿Y por cuánto? Pi por 3.85 al cuadrado menos pi por 3.60 al cuadrado. Menos pi por 3.60 al cuadrado. ¿Cuánto? Todo sobre 4. Todo entre 4. 1.46. 1.46. ¿Estás seguros? Ya, bueno. Entonces en este caso sería sector circular que vendría a ser 1. En este caso ya no tengo ni ancho ni largo, sino tengo área, que vendría a ser ¿cuánto? 1.46 por la altura. ¿Cuánto es la altura? 0.60. Ya. Hasta ahí he rellenado todo lo que es cimientos. Lo que me estaría faltando serían las zapatas, pero en este caso yo ya voy a trabajar las zapatas independientemente. Si ustedes se dan cuenta, por un tema de facilidad, tenemos esta zapata y esta columna. La columna es de 0.25. Ese dato tienen que darnos, nosotros no podemos asumir. En este caso no se les ha dado el dato, pero ya les estoy aclarando eso. Entonces, yo voy a proyectar un poco mi sobrecimiento en ambos lados para tener este sector rectangular que me va a ayudar a calcular. ¿Sí? Entonces, si por decir, yo tenía 1 metro acá y le estoy descontando estos 15 centímetros para rellenar, porque, o sea, esto lo voy a ocupar todo lo que es el sobrecimiento. Ahí yo lo relleno. Yo relleno en este espacio que me está quedando libre, ¿no? Que vendría a ser ¿cuánto? 1 menos 15, 85 centímetros. 0.85. Ahora, hago lo mismo al otro lado. Si tengo acá 1 metro 20, ¿cuánto me restaría acá? Descontándole 15, sería 1.05. En este caso, hago lo mismo, la misma lógica. Hago el corte hasta el sobrecimiento, que sería 0.15, descontando a 1 metro, 0.85 acá y 0.85 acá. ¿Sí? Entonces, básicamente, como estoy trabajando, bueno, en este caso también, aquí va a haber una pequeña variación. Aquí voy a tener 1 metro igual porque no se afecta poniendo un sobrecimiento, solamente en este lado, que me quedaría con 1.05. ¿Sí? Ya. Entonces, ya creo que con eso ya tenemos ya casi resuelto. Ahora, yo quiero que se percaten en esto. Hay una pequeña intersección, como una especie de cachito acá, ¿no? Y aquí hay otro. Aquí también tenemos otro y aquí vamos a tener otro. Aquí también se va a generar otro. En este caso, todas estas medidas se repiten, ¿no? En este caso va a ser 1 metro acá, 0.85 acá. Estoy descontando ya los 15. Del 1 metro menos 15, 85. En este caso va entero
y en este caso descuento en ambos lados. 15 menos 15 en ambos lados, 0.85 acá, 0.85 acá. Ya, perfecto. Pero yo voy a asumir que voy a rellenar todo esto. Entonces sería zapata 1, eje 1, eje 1-A. No, perdón, B. ¿Ya? Me ubico ahí. Es un solo elemento. ¿Sí? Por ancho. ¿Cuánto es el ancho? 0.85. Por el largo. ¿Cuánto es el largo? 1.05. ¿Cuánto es la altura? Mira. La altura es todo esto también, porque yo voy a rellenar todo esto. En este caso viene a ser 60 centímetros. Igual, dense cuenta que el cimiento y la zapata tienen la misma altura de relleno. ¿Ya? ¿Sería cuánto? 0.60. Ahora nos vamos a la zapata. Ya, bueno, hicimos esta zapata. Nos quedan el resto de zapatas. Nos vamos a la zapata 1 también, pero del eje 2B. Zapata 1, eje 2-B. Es un solo elemento. El ancho sería 1 metro por 1.05 por la altura 0.60. Pero acá nos estamos olvidando algo. Nos estamos olvidando de este cachito. ¿Ya? Entonces lo que yo debía haber hecho aquí era descontar este cachito. Entonces consideré todo este área, pero esto no lo debo considerar porque esto le pertenece a la columna. Yo tengo que descontar eso. Aquí pongo descuento. Descuento. De la zapata. Primero vamos a esta zapata de acá. Descuento 1 le ponemos para darnos cuenta, ¿ya? Descuento 1. Entonces aquí ponemos 1 por. Si mi zapata, bueno, en este caso yo tengo 25 por 25 y esto es 15 por 15. Me queda 10 por 10. Entonces yo voy a poner acá ancho 0.10 por 0.10 por la misma altura, 0.60. ¿Ya? Ahora voy a poner descuento 2. Descuento 2. En este caso estoy refiriéndome a este descuento, que vendría a ser 1 por, en este caso la columna va entera, ¿no? Sería 0.25 por 0.10 por la altura, 0.60. Ahora, algo que tienen que tener en cuenta, cuando yo hablo de descuento, yo le pongo signo negativo a esto. Entonces aquí esto me sale con signo negativo. Yo descuento al final eso. O sea, el resultado que me tenga que salir aquí va con signo negativo. ¿Ya? Ahora, vámonos. Si ustedes observan, esta zapata y esta zapata son totalmente iguales, ¿no? Sí. Entonces podemos poner zapata 2, eje 1-A y 3-B. ¿Ya? Como estamos cogiendo 2, ponemos cantidad 2 por ancho, ¿cuánto es? 0.85 por 0.85, que también es el largo, y por la altura 0.60. Ahora, aquí también tengo que descontar, porque tengo un cachito acá y otro cachito acá. Entonces pongo también descuento. Aquí sí ya no me estoy olvidando, aquí me he olvidado, pero deben tener en cuenta siempre eso. Menos 2, porque son 2, 1 y 2, por 0.10 por 0.10 por 0.60. Es la misma altura. Es todo lo que he rellenado. Ya, con eso ya terminé estos. Me estaría quedando con esta zapata de acá. Pongo zapata 2, eje 2-A. Entonces pongo 1 por ancho, que es 1 metro, por largo 0.85 por la altura. ¿Cuánto es la altura? 0.60. ¿Ya? Ahora me pongo Z. No, en este caso pongo descuento, ¿no? Porque necesito descontar este cachito también. Descuento. Ya. ¿Cuánto? 1 menos 1 por 0.25, que es el ancho de la columna, por esa porción que está un poco intersectada, que es 0.10 por la altura, 0.60. A ver,
No hay que remarcar esto, ¿ya? Que esto es en negativo, para que no se equivoquen después y no vayan a estar sumando. Y esto también va a ser negativo. Ponemos así, para que se puedan dar cuenta. Entonces tenemos ahí negativos. Y con eso creo que ya rellené, ¿ya? Pero dense cuenta que todo esto es el relleno solamente hasta el nivel 00. ¿Cuál me está faltando? Estos 20 centímetros, ¿sí? Porque yo tengo estos datos, ¿no? El nivel de piso terminado, que está a 35 centímetros, y el nivel de falso piso, que está a 30. Con el espesor descontándole, me queda una altura libre de 20. Yo tengo que rellenar eso también, ¿ya? Entonces, para eso yo tengo que trabajar con esto. Hay un lapicero negro. Ya. El área que yo voy a trabajar aquí va a estar... Está bien. Mira, el área que yo voy a trabajar va a estar inscrita dentro de lo que es o el espacio libre dentro de mis sobrecimientos. Si se dan cuenta, yo hice excavación, ¿no? En ambos lados. Y ahí se rellena hasta el nivel 00. He vuelto nuevamente, de acuerdo a los ejercicios que estoy calculando, al nivel 00. O sea, para mí todo esto está plano. Y lo único que circunda todo esto es mi sobrecimiento. Entonces tengo todo esto. ¿Sí? En este caso va a ir desde aquí hasta acá. Igual acá. Y voy a tener todo este sector circular. Uy, se me fue un poco. Ya, pero se entiende, ¿no? O sea, yo excavé, luego rellené hasta el nivel 00. Entonces tengo mi terreno totalmente nivelado, supuestamente, de acuerdo a los ejercicios que he hecho. Entonces, lo único que ocupa espacio en todo este polígono que tengo es los sobrecimientos. Ahora, ¿cómo calculo el área de esto? Lo único que tengo que hacer es descomponer este volumen en 3 partes. ¿Ya? Voy a tener un sector A, un sector B y un sector C. ¿Sí? Ya, ok. Entonces, para esto yo tengo que ya trabajar con estas distancias. Si desde este punto hasta este punto tengo 450, ¿cuánto debería tener hasta acá? Más 50 centímetros. 5. Pero no se olviden que tengo que descontar los 15 centímetros de acá. Tengo 15 acá. Claro, si tengo 15 acá y hasta acá debería tener 5. ¿Cuánto es la longitud que me queda acá? 4.85. Ya. Ahora, hago lo mismo acá. Desde aquí, desde este punto, desde este eje A al eje B, tengo 5 metros. Y descuento, ¿cuánto? 15 a ambos lados. ¿Cuánto es el descuento total que hago? 30 centímetros. ¿Con cuánto me quedaría entonces? 4.70. Ya, ahora hago lo mismo acá. En este caso yo voy a seguir trabajando con este radio que es 3.85, que es de todo este sector. Y acá. Si de aquí tengo 4.50, ¿cuánto me restaría acá? Ya desconté 50 centímetros. Me quedaría con 4 metros. Pero también tengo que ir descontando estos 15 centímetros. ¿No? Me quedo con 3.85. ¿Sí? Tenía 4.50. Menos 50, tengo 4. Pero tengo que restarle aún más. 15 centímetros más. Me quedo con 3.85. ¿Ya? Entonces creo que ya tengo los sectores ya. Entonces en mi resolución voy a poner esto. Esto es hasta el volumen de relleno hasta el nivel más menos 0.0. En este caso voy a calcular el volumen de relleno hasta el nivel más 0.20. Entonces, ¿qué hago? Trabajo sector A. ¿Cuánto es? Solo es 1. ¿Cuánto es el ancho? ¿Cuánto calculé? 4.85.
4.85 por la longitud, que viene a ser 4.70 por la altura. ¿Cuánto es la altura? 20 centímetros. ¿Ya? Yo ya llegué al nivel 00. Entonces, lo que me falta es este espacio libre, ¿no? Hasta llegar al nivel de piso terminado y el falso piso. 0.20. Y eso me va a dar una respuesta. Luego me voy al sector B. Ahí tengo uno también, que vendría a ser el ancho, que es 3.85 por la longitud. En este caso va desde este punto hasta este punto, que es 0.85, y por la altura 0.20. Ya tengo el otro sector. Me estaría faltando solamente este sector circular, ¿no? En este caso, ese sector circular está dado solamente por la circunferencia. Entonces, si tengo un sector, o bueno, una circunferencia, yo quiero calcular el área de esto, porque eso es, ¿no? Sería pi por radio al cuadrado. ¿Cuánto es el radio? 3.85 por 3.85 al cuadrado. Cálculame todo esto entre 4. Es toda esa área. Entonces sería sector C, vendría a ser 1 por el área el área de C, 11.64. Ya no tengo ni ancho ni largo, pero sí tengo altura. ¿Cuánto es la altura? Por 0.20. Y esto me va a dar un resultado. Creo que con eso ya rellené todo. Ya llegué hasta el nivel de piso deseado, ¿sí? Entonces hasta aquí quedo. Entonces tengo volumen de relleno hasta el nivel 00 y volumen de relleno hasta 0.20. Pero a mí me piden el volumen de relleno total, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo toditos estos parciales acá. Descontando esos negativos, yo voy a tener una sumatoria acá. Y esa sumatoria es para mí el volumen de relleno total. ¿Ya? Y ahí ya calculamos lo que es el volumen de relleno. ¿Cuál negativo vamos a descontar ahorita? Los cachitos. Mira, o sea, yo lo que estaba considerando acá por decir, en la zapata 1, eje 1B, era esta longitud, 0.85 por 1.05. Pero intersecta con ese sector con ese espacio que ocupa mi columna, que es un pequeño cachito de 10 por 10. Eso es lo que yo descuento, porque eso no voy a rellenar. O sea, lo que se puede repetir. Claro, en ese caso se está repitiendo, ¿no? Porque tanto el volumen de mi columna como el volumen del relleno para la zapata están intersectándose. Entonces con eso ya tengo el volumen total de relleno. ¿Qué más me piden? Volumen excedente. Yo voy a tener un resultado X acá, ¿no? Yo voy a tener un resultado Y acá. Ahora, mi volumen de material excedente va a ser igual a... Primero lo que hago es calcular esta diferencia. X menos Y. Y esto me va a dar un resultado. Z. A este Z le aplico el esponjamiento, que es 25% adicional. Si yo digo adicional, esto para mí representa un 100%. Entonces va a ser Z por 125%. Y eso va a ser mi volumen de material excedente. ¿Ya? Entonces esto ya una vez que calculen todo eso van a poder obtener esos datos. Ahora, ¿qué más me están pidiendo? Soldado de concreto. Ya, soldado de concreto. Cuando hablamos de soldado estamos hablando de las zapatas. Es todo este pequeño espacio que va debajo de la zapata, que de acuerdo a este caso nos señala que tiene 10 centímetros de espesor, o su altura, ¿no?
lo único que hacemos acá para calcular el volumen de solado es repetir la fórmula de zapatas, de estas de acá. ¿Ya? Entonces ponemos zapata 1, ponemos la cantidad de veces, 2 por zapata 1. Sería 1 metro por 1 metro 20, ¿no? 1 metro por 1 metro 20. Por la altura, ¿cuánto es la altura? De acuerdo al corte, 0.10. Ya, ese es mi solado. Ahora en la zapata 2. ¿Cuántos son? Son 3 cantidades, 3 veces por 1 por 1, ¿no? 1 de ancho por 1 de largo por la altura. ¿Cuánto es la altura? 0.10. Ya. Mi solado solamente va en las zapatas. Ya no tengo más solado, entonces. Y ahí muere mi cálculo. Entonces la sumatoria de estos dos parciales Total. es mi volumen de solado. La sumatoria de estos dos. Hago la rayita acá y sumo estos dos parciales. ¿Qué más me están pidiendo? Concreto en cimiento corrido. Ya, me piden en concreto en cimiento corrido. Si yo ya tengo el volumen de excavación de mi cimiento con una altura y hice lo mismo, ya calculé el volumen de solado, puedo repetir la fórmula de cimiento. Lo único que va a cambiar es este dato, las alturas, ¿no? Entonces, en este caso ponemos volumen de cimiento corrido. Repetimos la fórmula, ponemos eje 1,2, porque estamos trabajando en el eje 1 y en el eje 2, tenemos dos cimientos acá. Tramo AB, tramo A-B. Entonces, ¿cuántos elementos tenemos que se repiten? 2. Por, ¿cuánto es el ancho? 0.40. El largo, 2.80. Este largo de acá, 2.80. 2.80 por la altura. ¿Cuánto es la altura? 0.60. Ese es el volumen, bueno, la cantidad de concreto que yo relleno, hasta 0.60. ¿Ya? Entonces tenemos 0.60 acá. Y eso tampoco es No, es que esto es sobre cimiento, acá está bien. Estamos calculando el volumen de cimiento corrido, que es esto de acá, hasta esta altura. Y el restante es el sobre cimiento. Entonces, ahora recién estoy calculando el volumen en cimiento. Después vamos a calcular el volumen en sobre cimiento. Ahora, entonces, ya tenemos el primer dato. Nos vamos al siguiente, nos vamos al eje A, B, tramos 1-2 y 2-3, que vendría a ser 3 elementos. Tenemos estos 3 elementos que se repiten, que sería 0.40 por, ¿cuánto es la longitud? 3. Yo le dije repitan la fórmula, lo único que cambia es la altura, en este caso es 0.60. Ahora en el eje, bueno, y en este caso hicimos estos dos más 3, 5. Nos faltaría el sector circular, ¿no? Ponemos sector circular. Es uno solo por 2.39. Ya no tengo ni ancho ni largo, porque estoy hallando todo ese sector. Solamente estoy repitiendo la fórmula. Y el único dato que cambia es la altura, 0.60. ¿Tengo un cimiento más? Ya no. Entonces ya tengo mi volumen total de cimiento corrido. Tengo unos parciales acá, 3 parciales. Y estos sumados me hacen el volumen total de cimientos corridos. Ya, eso es lo que tienen que sumar ustedes. Ya, hasta ahí estamos